la Iniciativa de Justicia de la Fundación de la Sociedad Abierta. Es una organización internacional. Estoy ubicada en Sudáfrica, pero soy de los Estados Unidos también. Es un honor estar acá con este grupo tan distinguido y comprometido en un momento histórico para Colombia. Las decisiones tomadas por las instituciones estatales y por el pueblo con relación a los archivos y la información en general, tanto dentro como fuera de las etapas de transición, tendrán efectos importantes en el futuro sobre cuestiones de cómo conocemos nuestra historia, nuestras responsabilidades y nuestros valores, víctimas tanto como perpetradores y la sociedad en general. La celebración de esta reunión, el documento de política pública, base de esta reunión y la existencia del Centro Nacional de Memoria Histórica como guardián de la preservación de una historia de conflicto, demuestran el gran compromiso de algunos luchadores en Colombia de asegurar el aprovechamiento de las posibilidades inherentes de este momento de transición. Los retos, las malas prácticas y no solo las buenas prácticas son también un mecanismo a aprender. Pues comenzaré con una breve reseña de la historia incompleta de algunos de los abusos más recientes de los Estados Unidos. Esto demuestra que se trata de sucesos todavía en proceso, muestra los riesgos que conlleva el secretismo y la importancia de la lucha de las víctimas y comunidades nacional e internacional por la transparencia y la rendición de cuentas. Durante los últimos 15 años en los Estados Unidos, hemos sido testigos de abusos masivos cometidos por el gobierno estadounidense, justificados como medidas necesarias en una guerra contra el terrorismo. Algunos de los hechos son hoy conocidos, muchos más todavía no. Como Michael ha mostrado visualmente también, en varias ocasiones el gobierno estadounidense ha proporcionado documentos que no parecen otra cosa que un queso suizo, con la información de mayor relevancia extraída del documento, quedando únicamente palabras aisladas sin ninguna coherencia. Durante un año el gobierno tuvo éxito en evitar que los periodistas divulgaran la existencia de prisiones secretas, ahora conocidos por practicar el uso de la tortura y la detención extralegal. En este contexto han sido muchas excusas para justificar la no divulgación de información. La necesidad de proteger la seguridad nacional debido a la importancia de la información, la necesidad de guardar secreto respecto de información no significativa debido a la posibilidad de ser utilizada como parte de un mosaico o rompecabezas más grande. En algunos momentos aún el argumento hipócrita en este contexto de la importancia de proteger la privacidad de detenidos con la no divulgación de sus nombres ha sido sustento para la no divulgación de información. ¿Por qué el secretismo? Como Ramón Alberg ha elaborado con su historia del poder del archivista mexicano, y como sabemos por estar acá, información es poder. En este contexto fue evidente cómo la divulgación de información sobre la existencia de prisiones secretas en Europa forzó su supresión. Otro ejemplo es cómo un miembro de la CIA llegó al grado de destruir evidencia del uso de técnicos de ahogamiento, una forma de tortura, para evitar la rendición de cuentas. El eventual conocimiento de los nombres de detenidos y de eso sus historias generalmente presentó como mentiras muchos de los pronunciamientos oficiales de quienes son los detenidos y aumentó el apoyo para un cambio de práctica. Del otro lado, los presentes hoy
están intentando de probar el mismo punto, de la otra dirección. Información es o puede ser poder. La divulgación de información relacionada con violaciones graves de derechos humanos permite tanto la construcción de una memoria colectiva fundada en hechos reales, como la rendición de cuentas basada en violaciones conocidas. El desarrollo de una sociedad post-conflicto sin la aceptación de la impunidad como inevitable o la perspectiva de las víctimas como de menor importancia. En periodos de transición, el derecho a la verdad tiene una importancia estructural, como ha manifestado la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Luis Arbour, en una misión diplomática a Guatemala en 2006, donde la impunidad es la regla para las violaciones pasadas, no debe sorprender que también prevalezca para los crímenes actuales. Los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica y del pueblo colombiano para crear una política pública reconociendo como fundamental el derecho individual y colectivo a la verdad y favoreciendo la preservación de una memoria histórica, abre las puertas para lograr un futuro que rompe con el pasado. Freddy Petrarelli, el incansable director de la Fundación Forense en Guatemala, presente virtualmente en la película Granito, expresó su certeza respecto a la facilitación a familiares, comunidades o otras entidades de lograr exhumaciones para las cuales su Fundación Forense ha trabajado. El deseo de los familiares de conocer la verdad, de identificar el paradero de sus seres queridos, de comprender sus últimos momentos, es demasiado fuerte para callarlo. Como evidencia de esto, podemos voltear la mirada a España. 80 años después de la violencia estatal bajo el dictador Franco y décadas después de su muerte, los españoles siguen visitando y buscando las fosas comunes donde individuos, familias y pueblos fueron enterrados. Existe una plataforma para la creación de una comisión de verdad, 80 años más tarde de los crímenes, compuesta por más de 100 organizaciones de víctimas en España. El no acceso a información relacionada con las violaciones en momentos de transición genera sociedades que siempre están buscando. Doña Fabiola Lalinde nos muestra eso claramente hoy. Los esfuerzos estatales de rechazar la elaboración de una historia completa, negando el sufrimiento al nivel oficial, tiene el efecto de minar la humanidad de un sector de la sociedad. En la gran historia del desarrollo de derechos humanos, el reconocimiento del derecho a la verdad, como es conocido ahora, es relativamente reciente. Actualmente es reconocido como fundamental en Colombia, regionalmente y a nivel internacional. El derecho a la verdad incluye como mínimo el derecho a saber todos los hechos relacionados a los acontecimientos ocurridos, sus circunstancias específicas, los nombres de las personas que participaron en tales acontecimientos y los responsables de las decisiones claves. En los casos de desapariciones forzadas y abusos relacionados, el derecho a la verdad incluye la dimensión especial de conocer el destino y paradero de las víctimas directas. El derecho a la verdad se vincula con la obligación estatal de identificar lo acontecido a víctimas de guerra y desaparecidos en un conflicto armado. Más aún, en décadas recientes, los tribunales han reconocido su aplicabilidad a todas las violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, incluyendo la tortura
y las ejecuciones extrajudiciales, entre otros, además reconociendo su relevancia aún fuera del contexto de un conflicto armado. De forma importante, la Corte Interamericana ha reconocido que el derecho a la verdad tiene como parte de su fundamento el derecho a la información, abandonando cualquier ambigüedad sobre la posibilidad de contar con un derecho jurisdiccional que respalde el acceso a la información en custodia del Estado, incluso tratándose de información clasificada como secreta. En un caso regional e internacional muy importante, Gómez Lund contra Brasil, la Corte Interamericana reconoció el derecho a la verdad, a tener una resolución legal y la obligación del Estado a investigar las violaciones de derechos humanos. El caso de Gómez Lund considera la búsqueda de información relacionada con algunos estudiantes y trabajadores desaparecidos durante su lucha contra la dictadura brasileña durante los años 70. Una ley de amnistía de 1979 prohibió la investigación y rendición de cuentas, por un tiempo por lo menos. Con varias leyes y decretos de años sucesivos, el gobierno brasileño clasificó en ocasiones de forma permanentemente información central para un reconocimiento de lo que pasó durante esos años, supuestamente para proteger los intereses generales y definidos vagamente de seguridad nacional o privacidad. El caso ante la Corte Interamericana fue el resultado de décadas de esfuerzos de los familiares de las víctimas por descubrir la verdad. Esta decisión judicial, junto con otros desarrollos críticos en Brasil, como la promulgación de una ley de acceso a la información y el establecimiento de una comisión de la verdad, ha cambiado la realidad del pueblo brasileño de una forma profunda. Tarde, pero seguro, el pueblo brasileño y su gobierno se encuentran descubriendo todavía la brutalidad de la dictadura. De alguna forma, América Latina ha sido el foco de atención para el desarrollo de este vínculo concreto entre el derecho a la verdad y el derecho a la información. Desde la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información de México en el año 2002, varios países en Latinoamérica han adoptado leyes de acceso a la información con disposiciones que dejan en claro que el Estado no puede reservar o retener información relacionada con violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. La colombiana, como Michael explicó, es al menos la sexta de estas leyes en la región, con la aprobación de su ley de acceso a la información el año pasado. Es importante mencionar que estas disposiciones generalmente existen en las leyes, sin embargo, es menos común encontrarlas en la práctica. Como organización, la Iniciativa de Justicia de OSI se encuentra trabajando con organizaciones no gubernamentales y otros con el fin de promover el reconocimiento y implementación de este derecho y, a la luz, obtener información que sea útil para esclarecer violaciones de los derechos humanos. Michael describió algunos esfuerzos importantes en México por tener acceso a los expedientes relacionados a fosas comunes de migrantes encontradas en años recientes. Hay otros esfuerzos relacionados en otros países con comisiones de información menos poderosos que el de México o la de México. En Perú, la organización APRODE se encuentra buscando información militar sobre el conflicto armado. Las Fuerzas Armadas han negado la existencia de esa información durante años, incluso a investigadores y fiscales, argumentando que la información fue destruida.
Pero en un esfuerzo por crear o defender su historia, las Fuerzas Armadas en Perú construyeron su propio dicho de lo que aconteció durante el conflicto. Contestando el informe de la Comisión de la Verdad, las Fuerzas Armadas crearon su propio informe en honor a la verdad, citando varios documentos buscados por largo tiempo por investigadores, fiscales y grupos de víctimas. La cuestión relacionada a la existencia de esos documentos citados y la obligación a divulgarlas ha quedado ahora en manos de las Cortes. En Guatemala, fiscales y organizaciones de víctimas buscan los planes militares desde el periodo del conflicto. Hay evidencia de su existencia aún hay una orden de la Corte de Constitucionalidad que ordena su divulgación, pero muchos de ellos aún se encuentran ocultos. El enlace entre el derecho a la verdad y el derecho a la información presenta claros principios para entender el derecho a la información relacionado con violaciones de derechos humanos y violaciones de lesa humanidad. El bien reconocido principio de máxima divulgación, central en el derecho de acceso a la información en las Américas, establece la presunción de que toda información en poder de las autoridades públicas es accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones. En el contexto del derecho a la verdad, este principio le ordena al Estado que divulga toda la información relacionada con violaciones graves, excepto cuando aplican excepciones estrictamente limitadas que justifican la retención de alguna parte de la información. Además, hay 3 requisitos para cualquier restricción al derecho de acceso a la información. Debe ser expresamente establecida por ley, con objetivos legítimos y necesaria en una sociedad democrática. Debe satisfacer un interés público imperativo y ser el menos restrictivo del derecho protegido. El Estado debe proporcionar una explicación sobre la no divulgación que proporcione razones específicas en relación a la negativa de acceso a la información, demostrar claramente que la decisión de retener la información no era ni discrecional ni arbitraria. Para cumplir con sus obligaciones de proteger el derecho a la verdad, particularmente su enlace al derecho a la información, porque también es bien relacionado a la obligación a investigar. El Estado tiene ciertos deberes. Al inicio debe crear los expedientes, particularmente los que puedan ser pertinentes para esclarecer la verdad. Deben existir también índices de la información que existe, incluso la información clasificada y no disponible. Debe archivar y preservarlos, activamente impidiendo su destrucción. Debe asegurar la vigilancia efectiva y escrupulosa de los archivos. En este contexto, debe interpretar en una manera suficientemente amplia la información relacionada con violaciones graves de derechos humanos y violaciones serias del derecho internacional humanitario, con el objetivo de facilitar la divulgación de información útil para la construcción de una memoria histórica. Debe permitir el acceso a la información. Hay que divulgar en una manera proactiva o divulgar información solicitada si no se puede probar la necesidad de secreto ante una comisión, corte o tribunal, con excepciones estrictamente limitadas. Si el Estado afirma que documentos han sido incinerados o destruidos, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de tal supuesta destrucción. La depuración de información debe ser bajo el monitoreo público. En algunas circunstancias, esos deberes requieren que el Estado recopile y genere o incluso reconstruya información no disponible. Eso es particularmente pertinente cuando el Estado se encuentra implicado en las violaciones
y la información relevante supuestamente no existe. El manejo de archivos por una institución independiente de las instituciones de seguridad puede ser necesario o deseable para asegurar la mejor protección y acceso imparcial a la información, particularmente cuando las instituciones de seguridad han sido implicadas sistemáticamente en violaciones de los derechos humanos. En Gómez-Lund, la Corte Interamericana ha reconocido que la decisión final sobre la existencia de la documentación solicitada no puede depender de la discreción del órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito. Este manejo independiente también puede mantener la confianza pública en su supervisión. La experiencia de los archivos históricos de la Policía Nacional de Guatemala es un ejemplo muy importante de esta vigilancia y manejo independiente, y el director Gustavo Mioño seguramente hablará de su trabajo excepcional más tarde. Hay otros ejemplos también, tanto de gubernamental y no gubernamentales. Eso también es un punto importante, que los archivos nacionales relacionados a las violaciones deben incluir información no estatal también, de víctimas, comunidades y el público en general. Un último punto, la seguridad nacional. Preocupaciones particulares de la obligación de proteger la seguridad nacional son muchas veces presentadas como justificación para la no divulgación de información relacionada con violaciones de derechos humanos. La seguridad nacional puede ser a veces una razón legítima para la no divulgación de cierta información por un tiempo limitado, cuando la motivación es específica y con justificación, con la supervisión democrática de una ley clara y la revisión por parte de las Cortes, y críticamente cuando no hay un interés público más fuerte para la divulgación de la información. La presencia de América Latina al frente del desarrollo del derecho a la verdad no debe ser sorprendente. Esta región, como ya hemos discutido hoy, tiene una historia larga del uso indebido del secretismo, muchas veces utilizando la seguridad nacional como justificación para aumentar el poder de estados autoritarios y esconder la represión estatal. El organismo de los Estados americanos ha reconocido el uso de decretos de secretos del Estado, particularmente para esconder las acciones discrecionales y de mala administración de los gobiernos, como una mala práctica. Reconocemos la existencia de esta historia abusiva del uso de la seguridad nacional y aún un incremento en los sistemas de protección al lado del aumento de leyes de acceso a la información. Contestando a eso, un grupo internacional del que la Iniciativa de Justicia forma parte, desarrolló algunos principios globales sobre seguridad nacional y derecho a la información, llamados los principios Tshwane, por la ubicación en Sudáfrica, donde se fueron finalizados, un nombre muy difícil en América Latina, Tshwane, divulgados públicamente en junio 2013, después de 2 años de investigación y consultas con más de 400 especialistas de 73 países. Los principios pretenden responder a esta nueva realidad, el incremento en el número de leyes de acceso a la información, junto al incremento de sistemas de protección, pero la falta de principios globales y claros para orientar a los legisladores y diseñadores de políticas públicas encargados de redactar o revisar las leyes y políticas públicas relacionadas a la no divulgación de información a los ciudadanos por motivos de seguridad nacional. Este proyecto reconoce que hay a veces un interés público y legítimo en la no divulgación de información
por razones de seguridad nacional, pero además que eso ha sido a veces usado y abusado en detrimento del interés público. Los principios elaboran las obligaciones vinculadas al derecho a la información en el contexto de seguridad nacional. Más relacionado con este evento, el principio 10 pide la divulgación proactiva, la prohibición de la clasificación y la prevalente presunción de la divulgación de ciertas categorías específicas de información con respecto a los derechos humanos, la corrupción y el funcionamiento del gobierno. En este momento, después de la divulgación pública de los principios, empieza una segunda etapa, los esfuerzos para poner los principios en práctica a través de su implementación, adopción y respaldo por los órganos nacionales o regionales, su uso por parte de los diseñadores de políticas públicas y la sociedad civil para influir en las leyes y prácticas nacionales, su evolución hasta un documento que esperamos que sea que es formalizada de manera progresiva hasta convertirse en legislación vinculante o no vinculante y que represente la evolución de la legislación y la práctica alrededor del mundo. La Corte de Constitucionalidad de Colombia ha afirmado que las decisiones o actuaciones de los servidores públicos que no se quieren mostrar son usualmente aquellas que no se pueden justificar. Y el uso secreto e injustificado del poder del Estado repugna al Estado de Derecho y al adecuado funcionamiento de una sociedad democrática. Para concluir, el aumento de leyes de acceso a la información puede ser visto como una muestra del cambio de expectativa de la respuesta estatal de los gobiernos para con su pueblo. Sin embargo, materializar esta respuesta puede tomar más tiempo y requiere de continuar con los esfuerzos para lograr su consecución. En otras palabras, vamos por buen camino, pero todavía nos falta. Las primeras horas de hoy ya me han afectado mucho. Como doña Fabiola ha expresado claramente, no podemos olvidar y los hechos no pueden ser repetidos. Expreso solidaridad con ustedes en este camino en frente de las violaciones masivas para la verdad y la justicia. Gracias.